Capítulo 1. Sombras de un crimen olvidado. Fue una desolada mañana de otoño de 1895 cuando encontré a Sherlock Holmes en uno de sus estados de ánimo más enigmáticos. La niebla se aferraba a Baker Street como un huésped viejo e indeseable, amortiguando el ruido de los coches de punto y los pasos apresurados de los oficinistas que se dirigían a sus oficinas. Holmes, sentado en su silla habitual, contemplaba la ciudad envuelta en un velo, su esbelta figura envuelta en su bata, la pipa en la mano, mientras las brasas latían con cada respiración pausada. Apenas me había acomodado en mi silla cuando llamaron bruscamente a la puerta, seguidos por los pasos pausados de la señora Hudson. Entró con su habitual aire de forzada paciencia. Un caballero quiere verlo. Señor Holmes. Holmes no se apartó de la ventana. Llegó con prisa. La señora Hudson sorbió por la nariz. Parecía de los que siempre se mueven con prisa. Señor Holmes sonrió levemente. Entonces déjalo entrar. Un momento después, la puerta se abrió y un hombre dio un paso al frente. Una figura de autoridad e inquietud. Era de mediana edad, con una barba pulcra y una mirada penetrante e inteligente. Pero su compostura se veía socavada por el ligero tic en su mano izquierda y la forma en que su mirada recorría la habitación. Su atuendo, aunque a medida, mostraba signos de desorden, como si se hubiera vestido con prisa o hubiera estado absorto. Al hacerlo, Holmes finalmente se apartó de la ventana, con sus penetrantes ojos grises, recorriendo al visitante. Señora, pero no solo por lo que lo ha traído aquí. Señaló la silla frente a él. Por favor, siéntese. Tiene la palabra. El hombre exhaló mientras tomaba asiento, sacando un sobre sellado del bolsillo de su pecho. Me llamo Reginald Howard. Soy abogado de Howard y Klein, un bufete de abogados de prestigio en Chancery Lane. He acudido a usted, señor Holmes, porque me están vigilando. O mejor dicho, creo que me han marcado a un Watson. Arqueó una ceja. ¿Marcado? Howard dudó antes de dejar el sobre la mesa. Entre ellos, esto llegó a mi oficina esta mañana temprano. Lo entregaron en mano, sin remitente ni indicación del remitente, y sin embargo, inhaló profundamente. Habla de un crimen que creía enterrado hace mucho tiempo. Holmes extendió la mano hacia el sobre, pero no lo abrió de inmediato. Estudió la caligrafía, el sello, la textura misma del papel. Interesante, murmuró. La tinta aún está fresca, y hay un rastro distintivo de Cianshal Marina. Miró a Howard. Esto lo manipuló hace poco un hombre que estuvo cerca del Támesis. Un estibador, quizá. El rostro de Howard palideció levemente. ¿Un trabajador del muelle? Holmes no respondió de inmediato. En cambio, con un movimiento de su cortaplumas, rompió el sello y desdobló la hoja que contenía. Leyó en voz alta, con voz fría y analítica. Para Reginald Howard. El asunto que has tratado no está olvidado. El ajuste de cuentas está cerca. Debes enmendarlo antes de que sea demasiado tarde. No habrá una segunda advertencia. Considere el pasado y su propia participación en él. Esta noche a las 11 tendrás la oportunidad de enmendar lo hecho. Si valoras tu futuro, preséntate en la puerta este del cementerio de Highgate. Ben Solon. Holmes dejó la carta. Se hizo el silencio. El único sonido era el suave tic-tac del reloj sobre la repisa de la chimenea. Watson se removió incómodo. Eso no es solo una advertencia, es una citación. Howard tragó saliva. Pensé lo mismo. Sus dedos tamborileaban contra su rodilla, delatando sus nervios. He llevado muchos casos delicados en mi vida, pero solo uno, en los últimos años, estuvo plagado de verdadero peligro: la disputa por la herencia de Moreau. La mirada de Holmes se agudizó. Continúan. Howard exhaló. Alistair Moreau era un hombre solitario pero poderoso.
el último de una familia con una antigua fortuna. Su muerte el año pasado desencadenó una amarga batalla por su herencia. Su sobrino, Charles Moreau, iba a heredar Perrault otra parte. La Ezra Eleanor Dane impugnó el testamento, alegando que Alistair Moreau originalmente había querido que ella lo heredara todo. Holmes juntó los dedos. ¿Y qué pasó con la disputa? La expresión de Howard se ensombreció. Apareció un nuevo testamento, uno que desheredaba por completo a la señora Dane y nombraba a Charles Moreau como único beneficiario. Watson frunció el ceño. ¿Y se demostró la autenticidad del Nuevo Testamento? Howard dudó. Se confirmó en el tribunal. La letra coincidía, los testigos lo confirmaron. Pero la señora Dane juró que era una falsificación. Tragó saliva. En que Moreau contaba con hombres poderosos tras él. Hombres capaces de hacer que un fraude pareciera auténtico. Y luego, Holmes ladeó la cabeza, desapareció. Howard negó con la cabeza. Al principio, Noan siguió luchando. La vieron por última vez en las escaleras del juzgado, jurando que revelaría la verdad. Luego, solo unos días después, falleció Anne. Oficialmente, fue un paro cardíaco repentino, pero nunca lo creí del todo. Holmes exhaló. Su mirada volvió a la carta. Y ahora, meses después, alguien le ha enviado esto. Howard asintió. Por eso acudí a usted, señor Holmes. Me temo que me estoy involucrando en algo que no entiendo. Holmes golpeó con un dedo el brazo de su silla. Y aún así, señor Howard, creo que entiende mucho más de lo que admite. Howard se puso rígido. Te juro que no tengo conocimiento de ninguna falsificación. Holmes lo observó un buen rato. Luego, sin apartar la mirada, dijo: Watson, ¿tiene su revólver? Poppety. Por supuesto. Holmes sonrió. Bien, tráelo esta noche. Vamos al cementerio de Highgate. A Howard se le cortó la respiración. ¿Quieres decir? Holmes se puso de pie, estirando los brazos. Irás exactamente como te he ordenado. Se volvió hacia Watson. Y estaremos allí, invisibles, observando desde la oscuridad. Volvió a coger la carta, pasando los dedos por el papel. Esto no es una simple amenaza, Watson. Es un juego de alguien que se cree intocable. Y me decepcionaría mucho si no resultara ser un desafío digno. Watson asintió. ¿Y qué sospecha que nos espera en Highgate? Los labios de Holmes se curvaron en una leve sonrisa burlona. Watson, me imagino que nos encontraremos con un fantasma. Han dicho esto, arrojó la carta sobre la mesa y se giró hacia la ventana, mirando una vez más la niebla. El juego había comenzado y Sherlock Holmes ya iba 2 pasos por delante. En capítulo 2. Secretos bajo la superficie. Las manos de Howard temblaban levemente al tomar su vaso de agua. El abogado tenía el aire de alguien que había pasado demasiados años intentando mantener la compostura, pero esa noche esa máscara se le estaba desvaneciendo. Holmes estaba sentado frente a él, con los dedos ligeramente apretados y la mirada tan penetrante como siempre. Lo había visto en esa postura muchas veces. La postura de un hombre que ya iba 3 pasos por delante, esperando a que su presa cayera en la inevitable trampa. La carta yacía abierta sobre la mesa entre nosotros. Sus palabras eran un peso tácito. En la habitación, Holmes fue el primero en romper el silencio. Dijo que el caso de la herencia de Moreau estaba plagado de peligros, señor Howard. Me gustaría que ampliara ese punto. Howard exhaló lentamente, ajustándose los puños con: No, me encargué de los aspectos legales del asunto. Sí, pero nunca se trató realmente del testamento. No como la gente imaginaba. Alistair Moreau era un hombre adinerado, pero su dinero provenía de vías complejas. Incluso antes de su muerte, corrían rumores. Pregunté. Howard asintió. Que estaba vinculado a ciertos hombres que operaban al margen de la ley. Holmes
Se golpeó la rodilla con un dedo. ¿Negocios criminales? Howard dudó antes de responder. Alistair Moreau no era solo un aristócrata solitario. Estaba involucrado en negocios que hicieron su fortuna menos que Wisp. Mantenía inversiones discretas en los astilleros, en las rutas del opio, en industrias donde los contratos se hacían cumplir no con firmas, sino con amenaza. Hombres como él no solo se hacen enemigos, sino que los crean. Holmes asintió con aprobación. ¿Y su sobrino, Charles Moreau, heredó algo más que su fortuna? Howard soltó una risita sin humor. Oh, a Moreau no le interesaba ser un simple caballero. Había pasado años en el extranjero, en París, Viena y, si hay que creer los rumores, incluso Constantinopla. Aprendió el oficio de hombres mucho más peligrosos que los de Londres. Cuando regresó para reclamar su herencia, quedó claro que quería algo más que dinero. Quería el control, quería consolidar su lugar entre los verdaderos poderosos de la ciudad. Fruncía el ceño. ¿Y Eleanor Dane? ¿Qué papel juega ella en todo esto? El rostro de Howard se ensombreció. Eleanor era una de las pocas que podía hacerle frente. Conocía personalmente a Alistair Moreau. En su día fue su confidente de confianza, aunque nadie entendía bien por qué. Había sospechas, por supuesto. Algunos afirmaban que había sido su amante, otros que era su hija ilegítima. Pero una cosa estaba clara: Alistair había confiado más en ella que en su propia sangre, y Charles Moreau no podía soportarlo. Holmes se inclinó ligeramente hacia adelante, con un brillo de interés en sus ojos, y por eso mandó que se la llevaran. Howard dudó. Al principio no. Cuando salió a la luz el Nuevo Testamento, Eleanor lo combatió abiertamente. Era astuta y metódica. Sabía que si conseguía exponer la falsificación de Moreau, ganaría. Pero Moreau no solo defendía una reclamación legal, estaba dejando una huella. Eleanor Dane no era solo un obstáculo al que derrotar, era una amenaza para su legitimidad. Sentí un escalofrío al oír las palabras de Howard. ¿Crees que la mandó a asesinar? ¿La mandó a asesinar? La garganta de Howard se movió bruscamente al tragar. Sí, quiero. Holmes guardó silencio un momento, tamborileando ligeramente con los dedos sobre la rodilla. Dígame, señor Howard, cuando se impugnó el testamento, ¿quién avaló su autenticidad? La expresión de Howard se tornó sombría. 2 hombres: Victor Gaspard, financiero, y un tal Edgar Lytton, notario. Gaspard era un empresario francés con vínculos financieros con Moreau, mientras que Lytton era un oficinista jurídico con fama de hacer que documentos difíciles parecieran auténticos. Holmes sonrió levemente. Entonces, Moreau no se limitó a redactar un Nuevo Testamento, sino que se aseguró de que no fuera cuestionado. Howard asintió. Exactamente. El caso era infalible. Dijera lo que dijera Eleanor Dane, los tribunales no la apoyarían. Y fue entonces cuando cambió de táctica. A los ojos de Holmes brillaron con interés. Continúa. Howard respiró hondo. Dejó de luchar legalmente. En cambio, empezó a investigar los negocios de Moreau, sus contactos, sus deudas, sus vínculos criminales. Creo que encontró algo que Moreau temía. Me incliné hacia adelante, y entonces murió. Howard apretó los puños en sí. Holmes se recostó en su asiento, exhalando suavemente. Y ahora, después de todos estos meses, alguien te ha llamado al cementerio de Highgate. Howard tragó saliva con dificultad. Y no tengo ni idea de quién. Holmes me miró. Bueno, Watson, este es un dilema fascinante. Tenemos un villano ambicioso, un fraude legal oculto, bajo una capa de respetabilidad falsa, y ahora, un fantasma que se niega a permanecer enterrado. Dudé. ¿Crees que Eleanor Dane está viva? Holmes sonrió levemente. Creo, Watson, que si estuviera viva, tendría motivos de sobra para llamar al señor Howard esta noche. Howard respiró hondo. ¿Y si está muerta? Los ojos de Holmes
brillaron. Entonces alguien más está jugando un juego muy peligroso. A más tarde esa noche, mientras Holmes y yo nos preparábamos para partir hacia Highgate, no pude quitar de encima el peso de las revelaciones de Howard. Moreau no era solo un falsificador, era un hombre acostumbrado al poder, a operar en el turbio mundo entre la legitimidad y el crimen. No era de los que reaccionan pasivamente ante un desafío. Holmes pareció compartir mi opinión. Mientras se abrochaba el abrigo, habló sin mirarme a Jorah. Comprende, Watson, que esto es más que un simple testamento forjado. Es una partida de ajedrez entre hombres a los que no les gusta perder. Asentí. ¿Y qué opinas del propio Moreau? Holmes sonrió con suficiencia. Sospecho que es un estratega excelente. No se limitó a redactar un nuevo testamento, sino que se aseguró de que todas las pruebas encajaran a la perfección. Ese es el trabajo de un hombre que considera todas las posibilidades. Frunquí él sino. Y aún así, algo lo asustó. Holmes rió entre dientes. Sí, al parecer, Ellen Erdan sabía algo que él no quería que viera la luz. Tomó su pasta. Y fuera lo que fuese, Watson, no murió con ella. Dudé. ¿Y si Moreau ha estado vigilando? ¿Si sabe que Howard se reunirá con alguien esta noche? La sonrisa de Holmes era penetrante. Entonces veremos qué tal se le da el juego al señor Moreau cuando se ve obligado a actuar abiertamente. Tragué saliva con dificultad. Había un tono en la voz de Holmes que ya había oído antes, una intensa expectación, como si no solo estuviera investigando un caso, sino preparándose para la batalla en el aire. Afuera era frío y la niebla de Londres nos presionaba a medida que nos adentrábamos en la noche. El juego estaba realmente en marcha, y no pude evitar sentir que estábamos cayendo en una trampa. En capítulo 3. Susurros de una mujer muerta. Llegamos al cementerio de Highgate, en la quietud de la medianoche, mientras la espesa niebla londinense se enroscaba como dedos fantasmales alrededor de las puertas de hierro. Holmes y yo nos habíamos situado tras una hilera de altas lápidas, ocultos por la niebla cambiante, mientras Reginald Howard esperaba solo en el punto de encuentro. La puerta oriental se alzaba imponente tras él, con las bisagras oxidadas, sus dientes de hierro cerrados en eterno desafío a los intrusos. Holmes, agachado a mi lado, susurró: «Observe su postura, Watson. No parece simplemente expectante, sino asustado». Frunché el ceño. ¿Quién no lo estaría, dadas las circunstancias? Holmes sonrió levemente. Es cierto, pero su miedo no es a lo desconocido, es a lo que ya sospecha. Volví la mirada hacia Howard. Estaba rígido bajo la tenue luz del farol del cementerio, con las manos enguantadas apretadas a los costados. Se estremecía ante cualquier sonido lejano, el ulular de un búho, el susurro del viento entre los árboles, como si esperara que un espectro surgiera de la tierra misma. Entonces, por fin, una sombra se movió más allá de la puerta. Una figura emergió envuelta en un abrigo largo y con el sombrero calado hasta la cara. Los pasos eran lentos, pausados. Howard retrocedió un paso inconsciente. Su aliento se percibía en el aire frío. El recién llegado se detuvo a unos pasos de distancia, hablando en voz baja y áspera. «¿Recibiste mi carta?» Howard tragó saliva. «¿Quién eres?» La figura dudó antes de responder. «Alguien que conoce la verdad sobre Eleanor Dane». Holmes se puso rígido a mi lado. «Escuche con atención, Watson». Howard se lamió los labios. «Está muerta». En una pausa. Luego, en voz baja, la figura dijo: «Entonces, ¿por qué sigue vivo su secreto?» Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Holmes permaneció inmóvil, pero pude sentir su mente trabajando furiosamente a mi lado. Howard dio un paso al frente, con la voz temblorosa. «Si tienes algo que decir, dilo claramente a la figura». Inclinó ligeramente la cabeza. «Eleanor Dane dejó más que un nombre,
más que un agravio, dejó evidencia. Howard se puso rígido. Pruebas. La figura asintió. Prueba de lo que hizo Charles Moreau. Holmes me susurró. La pregunta es, ¿qué tipo de prueba? Pero antes de que Howard pudiera responder, antes de que el extraño pudiera revelar, más un disparo destrozó la noche. Howard se tambaleó hacia atrás con un grito, y la bala impactó en la lápida que tenía detrás. El desconocido se giró alarmado. De la niebla emergió una segunda figura, esta vez a toda velocidad, con la pistola aún en alto. Holmes se puso de pie de un salto, con la voz resonando. «Watson, abajo». Me agaché cuando se oyó otro disparo. La bala se clavó en la piedra. A mi lado Holmes se movió como un rayo, con el revólver ya en la mano. El segundo asaltante, ahora completamente visible, vestía ropa oscura y llevaba la cara envuelta en una bufanda. Volvió a disparar, pero Holmes se había anticipado. Esquivando el disparo en el pistolero enmascarado, dudó una fracción de segundo, el tiempo justo para que Holmes se abalanzara sobre él y lo golpeara en el brazo con su bastón. La pistola cayó al suelo con un ruido metálico, pero antes de que Holmes pudiera sujetarlo, el atacante se soltó y desapareció entre la niebla. Howard, sin aliento, se volvió hacia el desconocido. «¿Tú? ¿Quién eres?» La figura dudó. Luego habló, en voz baja. Un mensajero en Holmes, aún alerta, avanzó. «¿Y quién te envió?» El desconocido se giró hacia él y en la penumbra capté el brillo intenso de unos ojos oscuros bajo el ala del sombrero. «Eleanor Dane». El silencio era absoluto. Holmes exhaló suavemente, como confirmando algo que ya sospechaba. «¿Dónde está?» El mensajero dudó un momento y le entregó un papel doblado. «Dejó instrucciones solo para ti». Holmes tomó el papel, su mirada penetrante escudriñando las palabras. Lo que estuviera escrito allí ensombreció su expresión. Lo dobló con cuidado y lo metió en su abrigo. El mensajero retrocedió. «Si quieres saber la verdad, encuéntrala antes que Moreau». Entonces, sin decir otra palabra, el extraño se fundió con la niebla y desapareció en la noche. Howard dejó escapar un suspiro largo y tembloroso en Holmes. «¿En qué nos hemos metido?» Holmes se volvió hacia él con expresión indescifrable. «Un juego a ciegas, señor Howard». Moreau hacia la niebla que se disipaba por donde había desaparecido su atacante. «Y no somos los únicos que jugamos». A la mañana siguiente, estábamos de vuelta en Baker Street, donde Holmes estaba sentado frente al fuego, con la nota del desconocido sobre la rodilla. Yo paseaba por la habitación con impaciencia. «Lo has leído un montón de veces, Holmes», dije. «¿Qué dice?» Holmes golpeó el papel. «Me dice que Eleanor Dane sabía algo antes de morir. Algo que Moreau aún desconoce. Frunky el sino. Pero Moreau ganó. Holmes falsificó el testamento. Silenció a Eleanor. ¿Qué podría estar buscando todavía?» Holmes sonrió levemente. «Se le olvida, Watson, que Moreau no solo quería ganar, quería borrar cualquier rostro. Las acusaciones de Eleanor Dane, su conocimiento, su misma existencia, eran amenazas para su reclamación». Volvió a mirar la nota. «Pero, si había pruebas que Moreau nunca encontró, entonces esa es la última pieza del rompecabezas». Llamaron a la puerta. Antes de que la señora Hudson pudiera entrar, Holmes ya se había movido, abriéndola de golpe y dejando ver a Victor Laroche, el socio francés de Moreau. Laroche parecía desaliñado, con el abrigo desaliñado y los ojos moviéndose por la habitación como un animal atrapado. «Moreau lo usó», dijo, sin aliento en Holmes. Entrecerró los ojos. «¿Sabe qué? Exactamente». Laroche dudó. «¿Qué buscas el secreto de Eleanor Dane, mi pius rígido?» «Pero ya tiene la herencia. ¿Qué más quiere?» Laroche soltó una risa amarga. «A Moreau no le importa el dinero». «Ya no», miró a su alrededor, bajando la voz. «Le importa
El poder. Y el poder no sirve de nada si hay un atisbo de debilidad en Holmes. Se cruzó de brazos. ¿Y qué le depara eso, señor Laroche? Laroche dudó antes de hablar. Cometí un error. Se me escapó algo. Y ahora, Moreau no confía en mí. La mirada de Holmes se agudizó. Entonces, ¿por qué vienes a mí? Laroche tragó saliva. Porque sé a dónde va a mirar Moreau. Ahora, Holmes se inclinó ligeramente. ¿Y dónde está eso? Laroche, antes de responder, donde se escondía el secreto de Eleanor Dane. El lugar del que escribió en su última carta. El único lugar donde Moreau nunca se ha atrevido a mirar. Siguió un largo silencio. Entonces, Holmes sonrió. Watson, trae tu abrigo. El juego se va a poner muy interesante. Y con eso, nos dirigimos una vez más hacia la oscuridad, hacia la... ¿Verdad que Moreau había intentado tan desesperadamente enterrar a Anne? El enfrentamiento final se acercaba, y temía que, antes de que terminara, surgiera más de un fantasma. Capítulo 4. La sombra de Charles Moreau. El reloj acababa de dar las 11 cuando Reginald Howard llegó al cementerio de Highgate. Su aliento formaba niebla en el gélido aire nocturno. En la puerta se alzaba imponente tras él, con sus barrotes de hierro resbaladizos por la humedad de la niebla. Permaneció rígido, revolviéndose inquieto, con las manos enguantadas apretadas en los bolsillos del abrigo. Holmes y yo yacíamos ocultos tras una hilera de lápidas desgastadas. El cementerio estaba inquietantemente silencioso, salvo por el ocasional susurro del viento entre las lápidas cubiertas de hiedra. Holmes, agachado a mi lado, susurró: Howard está nervioso, pero fíjese en su postura, Watson. No solo tiene miedo de que lo observen, tiene miedo de que lo reconozcan. Fruncí el ceño. ¿Reconocido? ¿Por quién? Holmes esbozó una leve sonrisa. Eso, querido amigo, es precisamente lo que estamos a punto de descubrir. Una sombra emergió de la niebla, una figura saleteria, ataviada con un abrigo largo, dio un paso al frente. Sus botas crujían contra la hierba helada. El ala de su sombrero le ocultaba el rostro, pero sus movimientos eran deliberados, demasiado controlados para un simple informante. Howard se quedó sin aliento. ¡Tú! El desconocido levantó una mano enguantada. No deberías haber venido. Howard se puso rígido. Entonces, ¿por qué me llamas? Una pausa. Entonces, el desconocido habló con un tono mesurado y áspero, porque quería ver si lo harías. Sentí que Holmes se movía a mi lado, muy levemente. Observaba los movimientos del desconocido. Su voz, la distribución de su peso sobre los pies en la figura, dio otro paso al frente. Se encuentra en terreno peligroso, señor Howard. Se le advirtió que se mantuviera alejado del pasado. La respiración de Holmes era tranquila y mesurada. Este hombre no está aquí para negociar, murmuró Howard. Dio un paso atrás. ¿Qué quieres de mí? El desconocido exhaló suavemente. No es lo que yo quiero, señor Howard. Es lo que él quiere. Antes de que pudiera decirse otra palabra, una segunda figura surgió de la oscuridad, una espada brillando bajo la tenue luz de la luna. Se oyó un grito cuando el acero chocó con la carne. La primera figura se tambaleó, agarrándose el costado, donde el cuchillo había dado en el blanco. Howard retrocedió horrorizado. «Holmes», exclamé, pero mi amigo ya estaba en movimiento. «Quédense con Howard. Atiendan al herido», ordenó Holmes, antes de desaparecer entre la niebla en persecución del asaltante que huía. Me abalancé sobre él. El herido se desplomó de rodillas, jadeando y con la respiración entrecortada. La sangre oscurecía su abrigo. Me arrodillé a su lado. «Quédate quieto. Déjame ver la herida». La mano enguantada del hombre tembló, y luego se dirigió al bolsillo de su abrigo. Con gran esfuerzo, sacó un trozo de papel arrugado y me lo puso en las manos. Apenas tuve tiempo de mirarlo antes de que escapara su último aliento. El hombre estaba muerto. Holmes regresó 20 minutos después, con el abrigo húmedo por la niebla.
y la respiración tranquila a pesar de la persecución. «Se ha ido», anunció con gravedad. El atacante estaba bien preparado. Lo perdí en los callejones, más allá del cementerio. Le entregué el papel que me había dado el moribundo. Antes de morir, dejó Eston. Holmes desdobló la nota. Su mirada penetrante recorrió rápidamente el contenido y por primera vez, esa noche, vi un destello en su rostro, no sorpresa, sino satisfacción. «Bueno, Watson», dijo en voz baja, «parece que nuestro difunto no era solo un mensajero, era un jugador en este juego». Anne Howard, todavía temblando, se inclinó hacia adelante. «¿Qué dice?» Holmes giró el periódico hacia nosotros. «Han fracasaste, Anne Howard. Aún vive. Habrá otra oportunidad». Anne Howard jadeó. «Entonces, el ataque iba dirigido a mí». Holmes asintió. «Parece que alguien insiste mucho en que no salgas con vida de esta noche». El abogado parecía a punto de desmayarse. «Esto es una locura». La mirada de Holmes se ensombreció. «No es locura, señor Howard. ¿Alguien cree que usted tiene algo que ver en este asunto? Lo sepa o no», anexalé. «¿Y quién envió la orden?» Holmes dobló la nota con cuidado. «Pronto lo sabremos». Sus dedos tamborilearon contra el bolsillo de su abrigo, donde ahora descansaba el periódico. «Por ahora, volvamos a Baker Street. El siguiente paso es nuestro». A la mañana siguiente, Holmes no perdió el tiempo. Al mediodía nos habíamos reunido en la oficina de Howard en Chancery Lane. Repasando una vez más los detalles del caso Moreau, Holmes se sentó ante el escritorio del abogado, dándole vueltas a un anillo de sello, uno que había recuperado. «Till muerta en Highgate esta insignia», reflexionó. «Pertenece al sindicato Blackwood». Howard palideció. «¿Te refieres a la banda criminal?» Holmes asintió. «Los socios de Moreau, y ahora, al parecer, los suyos». Howard tragó saliva con dificultad. «Pero no tuve nada que ver con ellos». Holmes sonrió levemente. «Entonces, ¿por qué te quieren muerto?» Howard dudó. «No lo sé». Holmes se recostó, mirándolo con frialdad. «¿De verdad lo cree? ¿O simplemente desea hacerlo?» Howard miró hacia otro lado. Me crucé de brazos. «Holmes, ¿cuál es exactamente la conexión entre Moreau y este sindicato?» Holmes exhaló. «Charles Moreau no era simplemente un oportunista. Era un hombre acostumbrado a tener influencia. El sindicato Blackwood no es una organización con la que uno se alíe a la ligera. Se dedican a falsificaciones, desapariciones y control». Howard parecía consternado. «¿Y crees que Moreau los usó para alterar el testamento?» Holmes asintió. «Moreau no falsificó el testamento él mismo, pero alguien dentro de su círculo sí lo hizo. Esa es la clave». Anne frunció el ceño. «¿Y Eleanor Dane?» Holmes miró hacia la chimenea. «Ella lo sabía». Howard respiró hondo. «Entonces por eso la mataron». Holmes sonrió levemente. «Quizás». Señaló la nota en su bolsillo. «Y ahora, alguien se asegura de que ese conocimiento se borre por completo». Me estremecí. «Incluyéndote a ti, Holmes», asintió, «lo que significa que debemos actuar con rapidez». Howard apretó los puños. «¿Qué hacemos?» Holmes sonrió. «Te hemos tendido una trampa». Esa noche, Holmes escribió una carta que no sería enviada a Scotland Yard ni a ninguna autoridad legal. En lugar de ello, fue entregado en mano, en una dirección privada, en las afueras de Whitechapel. La carta era sencilla. «A Charles Moreau. Sé lo que hiciste. Sé quién falsificó el testamento. Tengo las pruebas. Ven al almacén abandonado del muelle de San Jorge a medianoche en Solohon o la verdad llega a Scotland Yard». Holmes lo selló. Se lo entregó a un mensajero de confianza y se volvió hacia mí con una sonrisa cómplice. «Ahora, Watson», murmuró, «veamos si Moreau es realmente tan intocable como él cree». Fruncí el ceño.
¿Y si no viene? Holmes sonrió con suficiencia. Oh, sí que lo hará, porque por primera vez, Charles Moreau tiene miedo. Y con eso, entramos en la noche, listos para el siguiente movimiento en el juego. Esta vez no seríamos nosotros los que quedáramos atrapados en las sombras. Capítulo 5. El diablo en los muelles. La vela titilaba en la tenue sala de estar del 2-1 B de Baker Street, proyectando sombras inquietas en las paredes. Holmes permanecía de pie junto a la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda, contemplando la noche. La niebla, densa e implacable, serpenteaba por las calles, enroscándose alrededor de las farolas de gas, como un ser vivo, sabrá la mesa. Frente a mí había dos objetos: la nota manchada de sangre recuperada de nuestro misterioso informante en el cementerio de Highgate, y una carta sellada que Holmes le había enviado a Charles Moreau, desafiándolo a hablar abiertamente. El reloj sobre la repisa de la chimenea dio las 10. Holmes se giró por fin, con los ojos brillantes por la emoción de la persecución. Watson, ¿se ha parado a pensar en qué hace a un hombre verdaderamente peligroso? Suspiré, dejando el bolígrafo. Supongo que estás a punto de ilustrarme. Holmes sonrió levemente. Es riqueza, poder, inteligencia. Nego Khan. La cabeza, no, mi querido Watson. Es saber que uno tiene todo que perder. Un hombre simplemente codicioso robará. Un hombre despiadado matará. Pero un hombre que teme quemaría el mundo para no ahogarse. Fruncí el ceño. Why, ¿qué Charles Moreau es ese hombre? Holmes asintió. No es solo un falsificador ni un oportunista. Construyó su vida sobre una mentira y ahora se encuentra al borde del precipicio. Si tiene miedo, Watson, estamos más cerca que nunca de la verdad. Un golpe en la puerta nos entró. La señora Hudson entró con el ceño ligeramente fruncido. «Tin una visita». Señor Holmes no quiso dar su nombre. Holmes intercambió una mirada rápida conmigo antes de asentir. «Hazlo pasar». El hombre que entró estaba empapado por la lluvia nocturna. Llevaba un abrigo grueso, pero la fina confección que lo cubría delataba riqueza. Llevaba el cabello pulcramente peinado, sus rasgos afilados, pero había algo demacrado en su expresión, algo tenso. Holmes lo saludó con una sonrisa cómplice. «Señor Moreau, qué puntualidad». Charles Moreau se quitó el abrigo con movimientos lentos y pausados, como saboreando el momento. Era alto, imponente, con una mirada calculadora que nunca parecía detenerse en un mismo lugar por mucho tiempo. Estudió a Holmes con la cautela de quien se dirige a una emboscada. Holmes señaló la silla frente a él. «¿Siéntese a Moreau?» Dudó. «Dijiste tener pruebas». Holmes golpeó la nota sobre la mesa. «Más que eso, tengo su pasado pisándole los talones. Señor Moreau, tengo un muerto en Highgate, una mujer desaparecida que conocía sus secretos y una herencia construida sobre una mentira». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Me atrevería a decir que sus tardes no han sido tranquilas». Moreau apretó la mandíbula. «No conoce el mundo en el que se adentra, Holmes». Holmes rió entre dientes. «Al contrario, eres tú quien no comprende el mundo que se cierne sobre ti». Tomó la nota del bolsillo del muerto. «Hombres a matar a Reginald Howard. Tus sicarios fracasaron». Los labios de Moreau se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. «Si hubiera querido que muriera, señor Holmes, ya estaría muerto». Holmes ladeó la cabeza, intrigado. Una distinción. «¿Entonces usted no estuvo detrás del ataque?» Moreau exhaló, apretando los dedos contra el reposabrazos. «Das por sentado demasiado». «Sí, sabía que Howard andaba husmeando donde no debía. Pero de verdad, ¿crees que desperdiciaría balas en él?» Intervine. «¿Y entonces quién lo hizo?» La mirada de Moreau se posó en mí
con expresión indescifrable. Hay quienes tienen un interés más profundo en enterrar el pasado. Y, a diferencia de mí, no están sujetos a la civilidad. Holmes juntó los dedos. No un gesto de costumbre, sino un desafío. Entonces, déjame ser claro, Moreau. Ya no eres el único que mueve los hilos. Alguien más en esta conspiración está dispuesto a eliminar obstáculos sin tu permiso. A la expresión de Moreau se ensombreció. Hay más en juego que un testamento falso. And Holmes asintió. Sí, y sospecho que usted, precisamente, se encuentra ahora en una situación muy precaria. Se suponía que debía controlar el engaño. Y sin embargo, aquí está, perdiendo el control de los mismos hombres que le ayudaron a forjar su imperio. Los labios de Moreau se tensaron. ¿Quiere la verdad? Se inclinó hacia adelante, con voz baja y amenazante. Entonces, escuche con atención, señor Holmes. Eleanor Dane no fue asesinada por el testamento en C. Hizo el silencio a los ojos de Holmes. Brillaron. Continúa. Moreau exhaló bruscamente, con la mano retorciéndose contra la rodilla. La mataron porque encontró algo mucho peor. Frenchy el sino. Peor que la falsificación. Los dedos de Moreau se apretaron contra el brazo de la silla. Había un libro de contabilidad, un registro de las transacciones que llevaba mi tío, uno que detallaba cada nombre, cada pago, cada soborno que le aseguró su fortuna. Holmes sonrió levemente. Y con eso, podría haberte destruido no solo a ti, sino a toda tu operación. Moreau asintió. Al principio no se dio cuenta de su valor, pero en cuanto lo supo, huyó. Tragué saliva. Y tú me perseguiste, Moreau exhaló. Tenía que hacerlo. Sostuvo la mirada de Holmes con una mirada dura y calculadora. Pero no fui yo quien la encontró primero. Holmes guardó silencio un buen rato. Luego habló, en voz más baja. ¿Quién? Moreau. Finalmente, murmuró. El sindicato Blackwood Mipius, rígido. Los mismos hombres que enviaron al asesino tras Howard. Moreau asintió. Eleanor Dane no fue silenciada solo por mí, Holmes. Fue silenciada porque había descubierto una red de hombres que querrían que Londres ardiera antes de ser desenmascarados. Holmes inhaló lentamente. Y ahora, los hombres que una vez te ayudaron están dispuestos a destituirte con la misma facilidad. A la expresión de Moreau se tornó sombría. Quería saber qué hace peligroso a un hombre, Holmes. Déjeme que se lo diga. Es cuando se da cuenta de que ya no es el cazador sino la presa. Holmes lo observó, golpeando ligeramente el brazo del sillón con los dedos. ¿Y ahora qué hará? Moreau exhaló, alisándose el abrigo. Sobrevive. Holmes sonrió levemente. Una sabia decisión, Moreau dudó. Luego, con una última mirada hacia la ventana empañada, se giró y se dirigió a la puerta. Justo cuando su mano llegó al pomo, Holmes habló una vez más. Moreau. El hombre hizo una pausa. La voz de Holmes era suave, pero afilada como una cuchilla. Deberías tener cuidado donde duermes esta noche. Moreau se giró levemente. Sus labios se curvaron en una sonrisa cómplice, un sentimiento que podría corresponderle Holmes, y con eso se fue. Solté un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Holmes, ¿en qué demonios nos hemos metido? Holmes exhaló, con la mirada fija en la puerta. No es una falsificación, Watson. Ni siquiera un simple delito. Se volvió hacia mí con expresión ilegible. Esto es una guerra. La vela titiló una vez más, proyectando sombras largas y cambiantes en las paredes. Y no pude evitar sentir que, antes de que terminara la noche, más de una se haría realidad. Capítulo 6. La verdad bajo la ciudad la noche, después de nuestro encuentro con Charles Moreau. No pude dormir, Holmes. Estaba sentado junto al fuego, con la mirada perdida, absorto en sus pensamientos. La conversación con Moreau lo había cambiado.
todo lo que creíamos. Una falsificación se había convertido en algo mucho más siniestro. El sindicato Blackwood, un hombre que se rumoreaba en los círculos criminales, una fuerza que acechaba bajo la fachada de civilidad de Londres, donde el poder no se ejercía en tribunales ni salones, sino en callejones y cámaras a la luz de las velas, donde las decisiones se tomaban con sangre y silencio. Si Eleanor Dane había descubierto sus secretos, su destino estaba sellado en el momento en que abrió la primera página de ese libro de cuentas en Holmes. Exhaló suavemente, devolviéndome al presente. Watson, debemos actuar con rapidez. Moreau está desesperado. Sus antiguos aliados se han vuelto contra él, y sospecho que ya no somos meros observadores en este juego. Asentí. ¿Y entonces por dónde empezamos? Holmes metió la mano en su abrigo y sacó un trozo de papel doblado en la carta que Eleanor Dane le había dejado, entregada por el misterioso mensajero de Highgate. La entrego. Leí las palabras con atención. No hay escapatoria. Lo he intentado. Pero si se quiere saber la verdad, está donde se hizo Moreau, no donde fue coronado. Encuéntrala y sabrás por qué me persiguen. Miré hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Holmes se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes, de comprensión. Moreau no se forjó solo con la riqueza, Watson. Se forjó en algo más profundo, algo más antiguo que su herencia. Fruncí el ceño. ¿Y dónde queda eso? Holmes sonrió levemente. Los muelles. A medianoche estábamos en lo profundo del astillero de St. George, donde la riqueza y la corrupción de la ciudad se entrelazaban. A partes iguales, el aire estaba impregnado del aroma salobre del Támesis, mezclado con el humo acre de los almacenes que bordeaban el paseo marítimo. Holmes se movía con determinación, con el abrigo ligeramente ondeando al avanzar. Me mantuve cerca, con la mano apoyada ligeramente sobre el revólver en el bolsillo. Más adelante, entre dos almacenes en ruinas, se alzaba un modesto edificio de ladrillo, con ventanas oscuras y puertas sin señal alguna. Holmes señaló hacia ella, la primera adquisición de Moreau, el negocio olvidado de su tío. Aquí es donde comenzó su ascenso. Nos acercamos con cautela. Holmes pegó la oreja a la puerta de madera, escuchando. Luego, sin dudarlo, probó el picaporte, se giró en la puerta, se abrió y quedó en la oscuridad. Holmes entró y yo lo seguí, con el pulso acelerándose mientras el fuerte olor a polvo y libros de contabilidad viejos llenaba mis pulmones. Entonces, un crujido repentino. Una silla raspó contra el suelo. Holmes reaccionó al instante, sacando un pequeño revólver de su abrigo. De la oscuridad emergió una figura, un hombre demacrado y nervioso, con el abrigo hecho jirones y la cara manchada de mugre. Nos miraba fijamente con una incertidumbre salvaje. Holmes bajó ligeramente el arma. ¿Y usted quién es? El hombre se lamió los labios. ¿No estás con ellos? Holmes ladeó la cabeza. Depende. ¿Con quién? El hombre exhaló bruscamente. ¿Moreau, o Purmeyer, o Holmes? Creo que encontramos a alguien que sabe dónde está el libro de contabilidad. Holmes sonrió levemente. Sospecho que sí. Sentamos al hombre en una destartalada mesa de madera, donde una solitaria vela parpadeaba contra las húmedas paredes de ladrillo. Holmes lo observó. Usted estaba aquí cuando Moreau empezó sus operaciones, ¿verdad? El hombre tragó saliva. Con dificultad. Sí. ¿Cómo te llamas? Isaac Rourke. Holmes asintió. ¿Y qué le mantiene escondido en la sombra, señor Rourke? Rourke dudó. Luego, con un susurro ronco, dijo: porque sé lo que encontró Eleanor Dane a la luz de la vela. Titiló. La expresión de Holmes permaneció impasible, pero vi el cambio en su postura, sutil, pero inconfundible. Continúa, dijo suavemente. Rourke exhaló.
Vino aquí un mes antes de morir. Preguntaba por los libros. Los libros de Moreau, no los legales. Los auténticos, los que lo registraban todo. Los dedos de Holmes tamborileaban sobre la mesa. ¿Y los encontró? Rourke dudó. Ella lo hizo. Se me cortó la respiración. ¿Dónde? Rourke apretó los puños. No lo sé. Anne se los llevó. Dijo que tenía suficientes para derribar a Moreau. Pero luego tragó saliva con fuerza. Holmes se inclinó hacia adelante. Desapareció. Rourke asintió. Esa misma noche se corrió la voz de que la habían arrestado, de que habían quemado los libros. Se estremeció, pero nunca lo creí. Holmes exhaló. Con la mirada penetrante por visto algo. Rourke dudó. Luego, lentamente, metió la mano en su abrigo y sacó una sola página. Amarillenta y quebradiza por el tiempo. Lo guardé, murmuró Holmes. Lo tomó con delicadeza, escudriñando con la mirada la tinta descolorida. Entonces, por primera vez, esa noche, su expresión cambió. Su mandíbula se tensó. Sus dedos se apretaron alrededor del papel. Me incliné hacia adelante. Holmes me lo entregó. Léelo. Lo sostuve a la luz de las velas, con el corazón latiendo con fuerza, mientras asimilaba las palabras. Clienten, se Moreau. Pago en 10.0 libras. Servicio prestado en remoción del sujeto y andén autorizado por... El mundo parecía estrecharse. Miré a Holmes. Esto prueba. La voz de Holmes sonó tensa. Que Moreau no actuó solo. Me volví hacia Rourke. ¿Quién es B.S.? El hombre se estremeció. Sindicato Blackwood. Sentí un peso enorme. El sindicato Blackwood no solo había ayudado a Moreau, sino que había autorizado el asesinato de Eleanor Dane on Home. Se levantó bruscamente. Watson, debemos irnos. Fruncí el ceño. ¿Dónde? Holmes exhaló, con expresión sombría. Moreau no solo está en peligro, ya está muerto. El sindicato no tolera cabos sueltos. Rourke se puso rígido. Si vas tras ellos, acabarás igual. Holmes sonrió levemente. Entonces supongo que tendré que tener mucho cuidado. Retrocedimos a la noche, con la ciudad apretándonos. El juego había cambiado. Había más en juego. Moreau ya no era el enemigo. El verdadero enemigo había estado esperando en las sombras todo el tiempo, y antes de que terminara la noche, nos enfrentaríamos a ellos. Capítulo 7. La trampa en el muelle de San Jorge. El descubrimiento de la participación del sindicato Blackwood lo cambió todo. La maraña de falsificaciones, desapariciones y traiciones se había convertido en algo mucho más peligroso de lo que yo mismo había previsto. Para cuando Holmes y yo regresamos a Baker Street. El amanecer se cernía sobre los tejados, bañando la niebla con destellos dorados y grises. Holmes había hablado poco durante el viaje en taxi de regreso. Su mente trabajaba a un ritmo frenético, calculando las últimas jugadas de este juego traicionero. Tan pronto como entramos en nuestra sala de estar, se quitó el abrigo y se volvió hacia mí bruscamente. Debemos atacar primero, Watson. Moreau está muerto o pronto lo estará. Y una vez que el sindicato Blackwood lo derroque, centrarán su atención en nosotros. Fruncí el sino. Entonces, ¿cuál es nuestro plan de acción? Los dedos de Holmes tamborileaban contra el borde de la repisa de la chimenea. Sus ojos brillaban con determinación. Te hemos tendido una trampa. Al mediodía, Holmes envió una carta, no a Scotland Yard ni a ninguna autoridad legal, sino directamente al sindicato Blackwood. El mensaje era breve, pero calculado para sembrar el pánico a los hombres que sirven a las sombras. El C, lo del libro Mayo R. Solo de Moreau. Y se lo de Eleanor Dane. Nos vemos en el muelle de San Jorge esta noche. Allí decidiremos si esto termina en discreción o en exposición.
Él observé cómo sellaba el sobre y se lo entregaba a un mensajero de confianza. Exhalé lentamente. Holmes, esto es una imprudencia, Holmes. Sonrió. No, Watson. Es una necesidad de... Me crucé de brazos. ¿Verdad crees que vendrán? Holmes se giró hacia la ventana, observando la calle. No tienen elección. Su voz era tranquila, pero había algo más profundo, algo más frío. En ese momento me di cuenta de que Holmes no solo estaba jugando a ser detective, estaba a ser cazador. El anochecer nos encontró de nuevo en el muelle de San Jorge, recorriendo los laberínticos callejones entre almacenes abandonados. El Támesis lamía el muelle, reflejando las farolas de gas en ondas fragmentadas. Holmes había elegido el lugar de encuentro con cuidado, un antiguo almacén con una posición estratégica elevada, desde donde podíamos observar sin ser vistos. Llegamos temprano y nos posicionamos en la pasarela del segundo piso, con vistas a la planta principal. Tenga el revólver listo, Watson, murmuró. Holmes asentí. Pasaron los minutos. Entonces, exactamente a las 11, el sonido de pasos que se acercaban resonó por el almacén. La puerta se abrió con un crujido. Entraron 4 hombres, con movimientos pausados y abrigos pesados. No eran estibadores ni delincuentes comunes. Su precisión, su silencio, denotaban organización. Hombres acostumbrados a imponer su voluntad en la oscuridad. Holmes, susurró los ejecutores de Blackwood. Uno de ellos, un hombre corpulento, con una cicatriz irregular en la mandíbula, dio un paso adelante. Sus botas resonaron contra el suelo de madera. Miró a su alrededor y luego habló a Holmes. Holmes, todavía oculto arriba, permaneció en silencio. El hombre de la cicatriz exhaló, casi divertido. ¿Acordaste la cita y no te presentas? Number is proprio DT. Holmes finalmente habló, y su voz resonó en el vasto espacio vacío. Disculpe mi cautela, uno de sus hombres ya intentó silenciarme en Highgate. No quiero tener la cortesía de un segundo intento. El hombre de la cicatriz rió entre dientes. Eso fue un desafortunado malentendido. Holmes sonrió con suficiencia. Lo dudo mucho. La expresión del hombre se ensombreció. ¿Qué quieres? La voz de Holmes se agudizó. La verdad. El hombre exhaló, cruzándose de brazos. Morrow ha muerto. Me puse rígido. Holmes, sin embargo, no reaccionó. ¿Cuándo? Sí, 2 horas. Un escalofrío me recorrió la espalda. El hombre de la cicatriz continuó. No tenemos más asuntos con usted, Holmes. Morrow se ha ido. Zanjado. Holmes sonrió. No, amigo mío. El asunto apenas empieza. Los ejecutores se movieron ligeramente. Inquietos. Holmes continuó. Morrow no era su verdadera preocupación. El libro de contabilidad sí lo era. Se acercó a la barandilla que los cubría, dejándose ver por fin. Y sé que no fue destruido. Destello de alarma cruzó el rostro del hombre de la cicatriz. Esa es una afirmación atrevida, Holmes. Asintió. Así es, y actuará en consecuencia. El hombre apretó la mandíbula. ¿Y si decidimos que eres más arriesgado que un negociador? Holmes sonrió fríamente. Entonces habrá calculado mal. Ya me he asegurado de que Scotland Yard esté al tanto de nuestra reunión de esta noche. Si no salgo vivo de este almacén, todo el peso de la ley caerá sobre su sindicato. Siguió un pesado silencio. Entonces, lentamente, el hombre de la cicatriz exhaló. ¿Qué quieres? Holmes se apoyó en la barandilla. Dime dónde está Eleanor. La expresión del hombre cambió, solo por un instante, pero fue suficiente. Holmes asintió. Así que, si lo sabe. El hombre de la cicatriz permaneció en silencio. Holmes dio otro paso al frente. ¿Me lo dirás? O me aseguraré de que todos los nombres de ese libro
Lleguen a las autoridades. El hombre observó a Holmes durante un largo rato. Luego, por fin, habló. Ella está viva. Exhalé con fuerza. El hombre continuó. Se nos escapó. Moreau la quería muerta. Pero antes de que pudiéramos terminar el trabajo, desapareció. La buscamos. Pero, anexaló, algunos fantasmas se niegan a permanecer enterrados en Holmes. Ladeó la cabeza. ¿Y qué hay del libro de contabilidad? El hombre duro. Luego, a regañadientes, metió la mano en su abrigo y sacó un trozo de papel doblado. Lo arrojó al suelo en Holmes. Asintió. La voz del hombre era baja. Una advertencia en Holmes. Recuperó el papel y lo hojeó. Sus labios se curvaron ligeramente. Deberías haber quemado esto cuando tuviste la oportunidad. El hombre se tensó. Hemos terminado. Holmes sonrió levemente. Por ahora, los ejecutores se dieron la vuelta y se fueron. Desapareciendo en la noche, solté un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Holmes, ¿qué? Levantó el papel. Una ubicación. Fruncí el ceño. ¿Un lugar? Holmes sonrió con suficiencia. ¿Dónde se esconde Eleanor Dane, mi pius rígido? ¿Y ahora qué hacemos? Holmes se volvió hacia las calles oscuras más allá del muelle. Con los ojos brillantes, la encontramos, Watson, y terminamos este juego. El viento aullaba a través del almacén vacío, trayendo los ecos de pasos que habían desaparecido. Hacía mucho tiempo, el acto final estaba a punto de comenzar. En capítulo 8. La verdaderamente maestral las calles del East End de Londres estaban envueltas en niebla, y el aire estaba impregnado de un intenso olor a humo de carbón y piedra húmeda. Holmes y yo nos movíamos con agilidad por los laberínticos callejones, con el papel que habíamos recuperado de los matones del sindicato Blackwood apretado en su mano enguantada. Nos había proporcionado una ubicación en una última pista. En esta maraña de engaños llegamos a un edificio estrecho y sin señalizar cerca de los muelles, con las ventanas oscuras y la fachada indistinguible de las innumerables estructuras olvidadas que bordeaban el muelle. Holmes se acercó a la puerta, pegando la oreja a la madera. Inhaló profundamente. «¿Ella está aquí?», murmuró. Busqué mi revólver, pero Holmes levantó una mano. «No hace falta todavía, Watson. Si no me equivoco, esta reunión será muy esclarecedora». Dicho esto, golpeó la puerta 3 veces, con fuerza y deliberadamente en silencio. Entonces, por fin, la puerta se abrió con un crujido. Una figura se alzaba a la tenue luz de las velas al otro lado del umbral. Una mujer, con los rasgos medio ocultos por la capucha de su capa. Pero incluso antes de que entrara del todo en la luz, supe quién era Eleanor Dane por un momento. Ninguno de nosotros habló. Entonces, Holmes sonrió. «Señorita Dane», empezaba a pensar que realmente se había convertido en un fantasma. Sus labios se curvaron, pero no había humor en su expresión. «Y sin embargo, aquí estoy». Ella dio un paso atrás y nos hizo un gesto para que entráramos en el interior del edificio. Era sobrio, en una sola habitación, con las paredes cubiertas de pilas de libros, papeles sueltos y una vela que titilaba sobre un escritorio improvisado. Un saco de dormir yacía en un rincón, lo que sugería que Eleanor llevaba un tiempo viviendo en el exilio en Holmes. Observó la escena con ojo experto. «Así que esto es lo que queda de la gran Eleanor Dane. Antaño una mujer influyente, ahora reducida a una fugitiva en las sombras». A la expresión de Eleanor se ensombreció. «No confunda la supervivencia con la derrota, señor Holmes». Holmes inclinó la cabeza. «Tienes razón». Di un paso adelante, sin poder contener mi asombro. «Te dieron por muerto». La mirada de Eleanor se posó en mí. «Esa era la idea, dudé. Entonces, ¿por qué revelarte ahora?», exhaló, yendo hacia el escritorio, donde cogió un diario encuadernado en cuero. «Porque he pasado demasiado tiempo huyendo
y porque ahora sé la verdad. Los ojos de Holmes brillaron. ¿La verdad sobre Moreau? Eleanor asintió, y más. Abrió el diario y hojeó las páginas. Moreau no fue el cerebro, Holmes. Fue una herramienta valiosa, pero prescindible en Holmes. Intercambió una mirada conmigo. Y entonces, ¿quién? Eleanor dejó el diario abierto sobre el escritorio y retrocedió un paso. Holmes se inclinó hacia adelante, examinando las anotaciones manuscritas. Entonces su expresión se ensombreció. Seguí su mirada y me quedé sin aliento. El nombre era inconfundible. Víctor Laroche. Me tambaleé. Laroche. Pero era uno de los hombres de Moreau. Holmes se enderezó. No, Watson. Moreau era uno de los suyos. Eleanor asintió con tristeza. Laroche ha estado moviendo los hilos desde el principio. Puede que Moreau haya forjado el testamento, pero Laroche fue quien aseguró su éxito. Tenía contactos, de los que Moreau carecían jueces, banqueros, parlamentarios, que harían la vista gorda. Holmes exhaló lentamente. Y cuando descubrió el libro de contabilidad, descubrió su papel. Eleanor asintió. Por eso, Moreau me quería muerta. Pero cuando desaparecí, la situación cambió. Fruncí el ceño. ¿Cómo? La expresión de Eleanor se volvió fría. Moreau empezó a darse cuenta de que él también era prescindible. Holmes sonrió levemente. Por eso acudió a nosotros. Empezaba a temer por su vida. Eleanor palmeó el diario, y con razón. Laroche no podía permitirse cabos sueltos. En cuanto Moreau dejó de ser útil, lo destituyeron. Tragué saliva con fuerza. ¿Y ahora? Holmes se volvió hacia Eleanor. ¿Tienes la prueba? Ella asintió. Todo a nombres, transacciones, los métodos exactos utilizados para redactar el testamento y asegurar su tramitación judicial. Todo está aquí. Holmes se cruzó de brazos. Entonces, el siguiente paso está claro. En los labios de Eleanor se afinaron. ¿Lo es? Holmes ladeó la cabeza. Dudas. Exhaló. Si exponemos a Laroche, no solo derribaremos a un solo hombre, sino que derribaremos toda una red de corrupción. La ley no podrá contener las consecuencias. Fruncí el ceño. ¿Sugieres que lo dejemos en libertad? La voz de Eleanor era tranquila, pero firme. Digo que si hacemos esto, debemos estar preparados para las consecuencias. Holmes la observó durante un largo rato. Entonces por fin habló. Las consecuencias son inevitables. Solo es cuestión de quién sobreviva. Por la mañana habíamos regresado a Baker Street. El diario ya estaba en nuestro poder, y Holmes no perdió tiempo en formular un plan. Watson dijo, paseándose frente al fuego, Laroche no es tonto. En cuanto se dé cuenta de que la muerte de Moreau no ha borrado su rastro, actuará. Asentí. ¿Y entonces qué hacemos? Holmes sonrió levemente. Le obligamos a actuar. Se sentó en su escritorio y escribió una carta, con trazos deliberados a Víctor Laroche. Moreau se ha ido, pero la verdad permanece. La evidencia ha salido a la luz. Si desea conservar su puesto, nos vemos a medianoche en el antiguo juzgado. Él selló la carta y se volvió hacia mí. Debemos asegurarnos de que esto termine esta noche. Dudé, y Eleanor. Holmes exhaló. Esa es la pregunta, ¿no? Fruncí el ceño. ¿Piensas entregarla? Holmes guardó silencio un largo momento. Luego, en voz baja, dijo, todavía no. Lo sé. La confesión me sobresaltó. Holmes nunca dudaba, y sin embargo, vi algo en sus ojos. En un raro momento de conflicto insistí. Ha matado, Holmes. ¿Y si queda libre? ¿Qué dice eso de la justicia? Holmes exhaló. La justicia es frágil, Watson. La ley es ciega. Pero nosotros no. Negué con la cabeza. ¿Entonces la dejarías desaparecer? Holmes se volvió hacia la ventana.
observando cómo la ciudad se agitaba. Dejaría que el juego se desarrollara, y al final veremos dónde caen las piezas. No discutí más, pero a medida que avanzaba el día, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que habíamos traspasado el límite de la deducción. Habíamos adentrado en algo mucho más peligroso. Y antes de que terminara esa noche, un enfrentamiento final determinaría el destino de Eleanor Dan, Víctor Laroche y el propio Sherlock Holmes. El final estaba cerca, ya no estaba seguro de qué lado estaríamos en capítulo 9. El secreto más oscuro de Londres. El carruaje traqueteaba por las calles neblinosas de Londres, abriéndose paso entre las avenidas tenuemente iluminadas hacia el antiguo juzgado de Fleet Street. Holmes estaba sentado frente a mí, con expresión indescifrable, mientras hojeaba el sobresellado que contenía el diario de Eleanor Dan en la prueba definitiva que desenmascararía a Víctor Laroche y su vasta conspiración a mi lado. Reginald Howard estaba sentado con aire nervioso y enérgico, tamborileando con los dedos en el muslo. ¿Estás seguro de que vendrá? Holmes exhaló suavemente. Laroche es un hombre que cree en el control, señor Howard, y nada le asusta más que la perspectiva de perderlo. Miró rápidamente hacia la ventana, observando cómo las farolas proyectaban largas sombras a través de la niebla. «¡Sí! Vendrán», Howard tragó saliva. «¿Y entonces qué?» Holmes sonrió levemente. «Entonces veremos qué tan bien juega cuando el tablero ya no esté bajo su control». Me removí, incómodo. «Holmes, Laroche no es Moreau, es mucho más peligroso. Si sospecha que esto es una trampa, no dudará en actuar». Holmes me sostuvo la mirada, con expresión indescifrable. «Cuento con ello». Llegamos al juzgado unos minutos antes de la medianoche. El imponente edificio de piedra, abandonado hacía tiempo, se alzaba imponente ante nosotros como una reliquia del pasado, en sus paredes desgastadas por el tiempo, sus puertas cargadas con el peso de viejos secretos. Holmes nos guió al interior. Sus pasos resonaban en la vasta cámara. Las farolas de gas proyectaban una luz parpadeante sobre los bancos vacíos. El aire estaba cargado de polvo e historia olvidada. Howard miró a su alrededor con nerviosismo. «¿Estás seguro de esto?» Holmes asintió. «Laroche no rechazará una reunión en un lugar donde antes el poder era absoluto». Nos ubicamos cerca del estrado del juez, donde Holmes dejó el diario sobre la mesa. Luego esperamos. Pasaron los minutos en entonces. Un sonido se oyeron pasos por la cámara. Un ritmo lento y pausado de las sombras, más allá de la entrada. Surgió Víctor Laroche, impecablemente vestido, como siempre, con el abrigo abotonado y los guantes impecables. Pero había algo diferente en su postura, algo tenso. Su mirada calculadora nos miró fijamente antes de posarse en Holmes. «Está jugando un juego peligroso, señor Holmes». Holmes sonrió. «Disfruto de los desafíos». Laroche exhaló, mirando. «¿El diario? Supongo que me trajiste aquí por alguna razón». Holmes asintió. En efecto, dio unos golpecitos al libro. «Creo que este es el libro de contabilidad que usted y Moreau intentaron borrar con tanta desesperación». Los labios de Laroche se curvaron en una mueca divertida. «¿Asumes que me da miedo ser descubierto?» Holmes lo estudió. «Deberías». Laroche dio un paso al frente lentamente. «¿De verdad cree que la ley me tocará?» Señaló a su alrededor. «Los tribunales pertenecen a hombres como yo, Holmes. Los bancos, los periódicos, incluso su propio Scotland Yard. ¿Cree que están fuera de toda influencia?» Holmes sonrió levemente. «Creo que hombres como usted suelen confundir el miedo con la lealtad». Laroche rió entre dientes. «White, ¿crees que puedes lograr aquí?» Holmes exhaló suavemente. «Justicia». Laroche arqueó una ceja. «Entonces eres más tonto de lo que imaginaba». Holmes ladeó la cabeza. «¿No me entiendes?
Esto no es una negociación, Laroche, es una sentencia. La atmósfera cambió. A la sonrisa de Laroche se desvaneció, su mirada se dirigió hacia la entrada. Como si percibiera algo invisible, Holmes siguió su mirada. Ah, ¿esperabas compañía? Las puertas se abrieron con un crujido. Entraron figuras annomatones, no sicarios, pero Scotland Yard. A la cabeza de ellos se encontraba el inspector Lestrade. Con expresión sombría, Víctor Laroche anunció: queda arrestado por conspiración, fraude y el asesinato de Eleanor Daneam. Por primera vez, vi una emoción verdadera cruzar el rostro de Laroche en sorpresa, y luego, algo más oscuro. Laroche se recuperó rápidamente. Se volvió hacia Holmes. ¿Este era tu gran plan? ¿Llevarme ante la justicia y esperar que me detengan? Holmes sostuvo su mirada con serena certeza. La evidencia es absoluta. La única pregunta ahora es ¿cuánto intentarás resistirte a lo inevitable? Laroche exhaló. No tienes ni idea de lo que has provocado, Holmes. Lestrade dio un paso al frente. Tendrás mucho tiempo para reflexionar sobre eso. La mano de Laroche se tensó. ¿Y qué hay de Eleanor Dane? La mirada de Holmes no vaciló. ¿Y ella qué? Laroche sonrió con sorna. Es una fugitiva, una asesina. ¿La dejará ir, Holmes? ¿O sus principios solo se aplican a su conveniencia? silencio.me. Volví hacia Holmes, esperando. Este era el momento. La decisión que definiría el caso. Holmes exhaló y dio un paso adelante. Eleanor Dane ha muerto. Laroche frunció el ceño. ¿Qué? La expresión de Holmes era indescifrable. Murió la noche en que envió a los hombres de Moreau tras ella. Esa es la versión oficial. Y así seguirá siendo. Me, Pews, Ridge. Holmes se giró bruscamente hacia mí, con los ojos brillantes. No, Watson. Ya tomé una decisión. Laroche soltó una risita, así que ya está. Afirmas buscar justicia. ¿Pero estás dispuesto a dejar libre a un asesino? Holmes no sonrió. Ella nunca fue la villana de esta historia. Laroche, tú sí lo fuiste. Un silencio pasó entre ellos, cargado de algo profundo, algo mucho más que palabras. Por fin, Laroche exhaló. Puede que haya ganado esta ronda, Holmes. Pero siempre habrá otra. Holmes sonrió levemente. Quizás Lestrade dio un paso adelante y sus hombres se acercaron. Llévenselo. Laroche no se resistió. Simplemente esbozó una sonrisa cómplice, como si la guerra aún no hubiera terminado. Y luego se fue la noche. Estaba tranquila mientras Holmes y yo estábamos afuera del Palacio de Justicia, con la ciudad agitada a nuestro alrededor. Exhalé bruscamente. Holmes hizo bien. ¿Dejarla ir? Holmes miró fijamente a la oscuridad. ¿La habría tratado con justicia la ley, Watson? ¿Habría visto lo que hemos visto? Dudé. Quizás. No, Holmes asintió. Entonces hice lo necesario. Seguí. Largo silencio. Lo observé con atención. Había algo en su expresión, algo inusual, en duda. Y por primera vez me pregunté, ¿había ganado Holmes de verdad? ¿O simplemente había reescrito el final? El caso fue cerrado por hoy. Yo sabía, en el fondo, que este misterio estaba lejos de terminar. Y un día, los fantasmas de Eleanor Dane y Víctor Laroche regresarían. De una forma u otra. Capítulo 10. El precio de la justicia. Ya era tarde cuando regresamos al 221 Bytes de Baker Street. Pero ni Holmes ni yo hablamos durante un rato. El resplandor vacilante de la chimenea proyectaba largas sombras sobre las paredes, y el peso de los acontecimientos de la noche me oprimía la mente como un fantasma que se negaba a desaparecer. Víctor Laroche estaba detenido. El control del sindicato Blackwood sobre Londres se había roto, por ahora, Sin embargo, no había ninguna sensación de triunfo.
Anne Holmes se sentó frente a mí. Sus rasgos afilados eran indescifrables. La luz del fuego se reflejaba en sus ojos grises mientras miraba fijamente las brasas. El caso se había resuelto. La verdad había sido revelada. Y, sin embargo, conocía a mi amigo lo suficiente como para reconocer cuando su mente permanecía inquieta por último. Dejé mi vaso de brandy intacto y hablé. «¿Dejaste ir a Eleanor Dane Holmes?» No me miró. Sí, en el silencio se prolongó. Entre nosotros, Anne. Incliné hacia adelante. ¿Por qué? Holmes exhaló, tomando su pipa, porque ya estaba muerta Frunchy el sino. Esa no es una respuesta. La mirada de Holmes se dirigió entonces hacia mí, con un atisbo de algo, quizás arrepentimiento, quizás algo más oscuro, acechando bajo la superficie. Dígame, Watson, ¿qué me habría pedido que hiciera? ¿Llevarla ante Scotland Yard? ¿Ver cómo la juzgaban hombres que jamás verían más allá de la sangre en sus manos? Dudé. Ella mató a Moreau. Dije finalmente. Holmes asintió. ¿Why? ¿No argumentaría, mi querido Watson, que la muerte de Moreau era inevitable? Se recostó ligeramente, con el peso de sus propios pensamientos presionando sus palabras. Moreau fue un hombre destinado a la destrucción desde el momento en que traicionó a las mismas fuerzas que lo habían criado. De no haber sido por la bala de Eleanor Dane, habría sido un cuchillo en la noche, o tal vez un silencioso suicidio en sus aposentos. Negué con la cabeza. Eso no la absuelve. Holmes suspiró. No, Watson, no lo es. Podía percibir la fatiga en su voz. No la fatiga del cuerpo, sino la de la mente. La de un hombre que había jugado una partida con demasiadas jugadas de antelación y ahora veía las consecuencias desplegarse ante él. Por fin me miró fijamente. ¿Y qué hay de Laroche? ¿Acaso la ley hace excepciones con hombres como él? Un hombre que orquestó engaños, que ejerció el poder en la sombra, que aseguró la muerte de quienes se le oponían. No con sus propias manos, sino con su influencia. ¿Crees que lo colgarán? Tragué saliva con fuerza. Holmes sonrió levemente. No irá a juicio. Sí, Anne, y quizás incluso lo declaren culpable. Pero hombres como Laroche no se pudren en celdas, Watson. Se escabullen, resurgen, se reinventan, y cuando regresan, son peores que antes. Sentí un escalofrío ante sus palabras. Holmes exhaló. Y Eleanor Dane no tiene futuro. Anne no tiene nombre. No tiene riqueza. Vivirá el resto de su vida en el exilio, siempre mirando por encima del hombro, siempre preguntándose si las sombras se están alargando demasiado. Se volvió hacia el fuego, con la voz más baja. Ese es un castigo mucho mayor que cualquier prisión. Apreté la mandíbula. Y aún así, ella sale libre. Holmes sonrió una sonrisa pequeña y cansada. Dígame, Watson, ¿de verdad cree que alguien de esta historia ha quedado libre? No tuve respuesta. Eran casi las 5 de la mañana cuando llamaron a la puerta. Anne Holmes, que llevaba sentado en su silla la última hora, inmóvil, se limitó a decir: «Pase en la puerta». Se abrió lentamente. El inspector Lestrade estaba en el umbral, con el abrigo húmedo por la niebla matutina y una expresión sombría. «Pensé que te encontraría despierto», murmuró Anne Holmes. Esbozó una leve sonrisa. «¿Y qué trae a Scotland Yard a mi puerta a estas horas?» Lestrade suspiró y entró. «Se trata de Laroche». Me enderecé. «¿Y el qué?» Lestrade exhaló. «Está muerto». La expresión de Holmes no cambió. «¿Asesinato?» Lestrade asintió. «Envenenado en las últimas 3 horas». Ni siquiera llegó a su celda. Sentí un peso frío en el pecho. «El sindicato». Lestrade suspiró. «Esa es mi suposición». Alguien de adentro se aseguró de que no hablara. Holmes asintió, aparentemente sin sorpresa. «Como dije, Watson, los hombres como Laroche no se pudren en la celda». Lestrade lo observó con atención.
Así que, ya está. ¿Caso cerrado? Holmes exhaló lentamente. Tan cerrado como nunca lo estará. Lestrade negó con la cabeza. ¿Sabe, Holmes? No pregunto cómo hace lo que hace, pero hay algo en esto que no me cuadra. Moreau, Laroche, el sindicato. Todo es demasiado ordenado. Demasiados cabos sueltos cortados antes de que pudieran desenredarse. Dudó, y luego está Eleanor Dane. Me puse rígido. ¿Y ella qué? Lestrade observó a Holmes. Ha desaparecido. Holmes arqueó una ceja. ¿Desapareció? Lestrade asintió. No hay rastro de ella. No la hemos visto en ningún puerto, ni noticias de los muelles. Es como si hubiera desaparecido. Me volví hacia Holmes. ¿Y esperabas esto? Holmes exhaló, tamborileando ligeramente con los dedos sobre su rodilla. Una mujer como Eleanor Dane no deja rastro, Lestrade. Lestrade apretó la mandíbula. ¿Y eso no te preocupa? Holmes sonrió levemente. Me fascina, Lestrade. Escapar un suspiro cansado. No sé a qué jugaste con ella, Holmes, pero sospecho que aún no hemos oído lo último. Los ojos de Holmes brillaron. No, Lestrade. Creo que no. 3 semanas después, en una tarde lluviosa, regresé a Baker Street y encontré a Holmes en su escritorio y con un sobre en las manos. Fruncí el ceño. ¿Qué pasa? Él me lo entregó, sin nombre. Sin dirección de retorno. Lo abrí con cuidado, revelando solo un trozo de papel. Has elegido bien. El libro de cuentas está destruido. La verdad permanece donde debe estar. No me busques. No me encontrarás. Pero recuerda que si alguna vez necesitas un fantasma en las sombras, estaré vigilando mi exhalancia. Ahí don Hans sonrió. Apenas se ha ido. Sí. Tomó la carta y la depositó en las llamas de la chimenea. Observamos cómo el papel se curvaba, se ennegrecía y luego desaparecía entre las brasas. Durante mucho tiempo ninguno de los dos habló. Entonces Holmes se estiró y tomó su pipa. Dígame, Watson, ¿qué casos salen en los periódicos de la mañana? Miré suavemente, negando con la cabeza. ¿Ya estás buscando el siguiente misterio? Holmes sonrió con suficiencia. Una mente como la mía, Watson, no puede permitirse. Me acomodé en mi silla y abrí el periódico. El juego había terminado, pero pronto comenzaría otro, y en las sombras de Londres, el fantasma de Eleanor Dane aún persistía.